Hola y bienvenidos a Draco TV. Hoy os traigo un vídeo muy especial. Vamos a hablar de la situación financiera del Fútbol Club Barcelona. Han habido muchas preguntas, he visto muchos informes o muchas noticias relacionadas a cuál es la deuda real del Fútbol Club Barcelona. He visto muchos errores en esas noticias. Muchas veces se trata de periodistas donde pues no entran en el detalle de la situación financiera. Y un poco dado que la memoria anual es pública y la publica el club en su página web, pues he decidido aprovechar un poco pues, nuestro conocimiento en contabilidad y en análisis de red flags en compañías cotizadas, pues por qué no hacer un vistazo a la situación financiera del Barça. Por tanto, me pregunto, ¿cuál es la situación financiera real del Fútbol Club Barcelona? Como siempre, sabéis que en estos vídeos únicamente expresamos nuestras opiniones, nuestras visiones sobre el mercado o sobre algún tema en particular, como en este caso pues sobre la viabilidad del Fútbol Club Barcelona, y evidentemente tenemos un único objetivo, que es un objetivo pues claramente educativo. Muy bien, para entender cualquier tipo de empresa, y al final el Fútbol Club Barcelona es una empresa, hay que entender el modelo de negocio, hay que entender cuáles son los drivers del crecimiento de ingresos y hay que entender cuáles son las partidas de costes. Cualquier análisis sin antes entrar un poco en el detalle en cómo entender el modelo de negocio, bajo mi opinión, no tiene sentido. Por tanto, vamos a ver cuáles son los ingresos, qué genera ingresos a la cuenta de resultados del Fútbol Club Barcelona. Pues tenemos 4 segmentos. El primer segmento sería el estadio, pues todo aquello relacionado con los abonos, ¿no? Ese abono anual o mensual o trimestral o semestral que paga el abonado, en este caso el Fútbol Club Barcelona. Después tenemos el taquillaje de los partidos, ¿no? Y otro tipo de explotaciones pues, de infraestructuras, pues como puede ser el museo u otras, ¿no? Por tanto, dentro del segmento estadio tendremos los abonos de los socios y la taquilla, ¿no? El ticket, la venta de taquillaje por partido. Después tenemos otro segmento muy importante que son los ingresos por televisión. Aproximadamente un 26,5% del total de los ingresos en el Barça son ingresos por televisión, principalmente Liga y Champions, pues que pagan pues Vodafone, Orange, Movistar, todos los operadores que compran los derechos de televisión. Después tenemos la partida más importante en el caso del Fútbol Club Barcelona, que son los ingresos comerciales. Aquí tendríamos los ingresos por publicidad en la camiseta y después acuerdos comerciales con Nike o con marcas deportivas, más todo el tema de merchandising que vende pues, el Fútbol Club Barcelona en su tienda, ¿no? Y después tenemos otro concepto, otros que serían principalmente traspaso de jugadores. Por tanto, tenemos 3 segmentos principales de negocio: estadio, media e ingresos comerciales, y otros, que es una variable algo más volátil, tiene más variabilidad pues, de un periodo a otro periodo, que es el traspaso de jugadores. Muy bien. Ahora sabemos cómo ingresa dinero pues el Fútbol Club Barcelona, tenemos que saber qué gastos soporta el Fútbol Club Barcelona, y la partida más relevante, sin ninguna discusión, es el salario de los jugadores. El 90% del importe de salarios es salario de jugadores. Un 71% de la partida total de gastos son salarios de jugadores. Por tanto, habrá que poner muy el foco y analizar con cariño y en detalle pues, la partida de salarios. Después tenemos que otro 21% de los gastos son gastos de gestión. Aquí hablaríamos de gastos más ligados a la necesidad de generar ingresos, pues el mantenimiento de infraestructuras, los servicios de vigilancia, los servicios de limpieza, etcétera. Es decir, no son gastos imputados directamente, pues, por ejemplo, a los jugadores, ¿no? Sino podríamos catalogarlos más como gastos de infraestructuras. Y después en inversiones, cuando analicemos el flujo de caja, recordar que el beneficio de una empresa no es tan interesante como la caja final, por tanto hay que analizar el estado de flujos de efectivo. Por tanto, las inversiones que va a soportar un club como el Fútbol Club Barcelona pues serán pues las inversiones en infraestructuras o en nuevo espacio, como es el conocido Espai Barça, pero también los fichajes, ¿no? Aquel desembolso que se hacen jugadores porque se espera que esos jugadores generen ingresos futuros. Por tanto, ya hemos delimitado cuál es la estructura de ingresos y gastos del Fútbol Club Barcelona. Vamos a empezar analizando
la cuenta de resultados pro forma. Ojo, esta no es la cuenta consolidada o la cuenta consolidada de ingresos y gastos del Fútbol Club Barcelona. Esto es el estado pro forma. Como todos los sabéis y los que se me seguís el canal, las compañías cotizadas nos ofrecen un estado pro forma que no tiene por qué ser igual que la contabilidad. Fijaros que aquí abajo tenemos un asterístico, que nos dice que estas cifras salen de la contabilidad analítica del club, es decir, de su propia contabilidad, ¿no? Y eso es un estado pro forma que generan las empresas y el Fútbol Club Barcelona también lo hace, ¿vale? Y nos dice que ese estado pro forma no tiene por qué coincidir, ¿ves? Puede ser diferente a las cuentas anuales consolidadas, como veremos después. De hecho, veremos que en ingresos hay una diferencia entre lo que nos dice la cuenta pro forma y la cuenta consolidada. Aquí tenemos la segmentación de los ingresos en cuanto a cuenta pro forma. Vemos que si analizamos los ingresos de la temporada 2019-2020, el anterior, antes del efecto del COVID, pues el Fútbol Club Barcelona generó unos ingresos de 1.060 millones de euros, pero que a consecuencia del COVID, ¿no? Fijaros que tenemos cifras pre-COVID y post-COVID, la cifra real de ingresos fue de 855 millones de euros. Fijaros que todas las partidas pues han presentado caídas entre el 30 y el 10% en ingresos, pues tanto estadio, es decir, evidentemente el ingreso por taquillaje de partidos en la medida en que el público o no ha habido público, la gente no ha podido asistir a los estadios, por tanto hay una caída del taquillaje por partido y también evidentemente de parte de los abonos de los socios. También en los derechos de televisión, ¿no? Lo que hemos dicho que el Barça cataloga como media, pues también ha habido una caída importante, han pasado de 2,83 a 2,48. Y después en ingresos comerciales, pues también ha habido una caída de 70 millones de euros, ¿no? Que como os he dicho es la parte que pesa más sobre el total, ¿no? Por tanto, a consecuencia del impacto del COVID, de hecho el club en su estado pro forma nos cifra que en la temporada anterior, 19-20, el impacto relativo a la pandemia COVID-19 han sido de 200 millones de euros. Impacto muy relevante. Por tanto, veremos que todo el análisis que hemos hecho sobre la situación financiera del Barça la hemos hecho en una cuenta pro forma pre-COVID, es decir, antes del impacto del COVID. Por tanto, vamos a tener en cuenta que en una situación normal, ¿no? En la que ya nos estamos recuperando y es de esperar que en el segundo semestre del año 21 o en el año 22, pues el Fútbol Club Barcelona pueda recuperar su senda de ingresos normal, ¿no? Y esa sería, por ejemplo, la que vimos en el año 19-20. Pues vamos a centrar el análisis en ese tipo de situación. Después, por la partida de costes, hemos visto cierta aligeración de costes, pues a partir de algún ERTE o rebaja de salarios, pero muy, muy reducida comparable a la fuerte caída que hemos tenido de ingresos, ¿no? Fijaros que en costes, por ejemplo, en lo que hemos dicho, en lo que es salarios de los deportistas, sobre todo del primer equipo del Fútbol Club Barcelona, más la amortización de jugadores, simplemente se ha pasado de 678 millones a 636 millones. Es decir, ha habido reducción, pero esa reducción ha sido muy inferior a la caída que hemos visto en ingresos, ¿no? Después, en costes relativos a personal no deportivo, pues fijaros que casi no había caído. De hecho, el Barça garantizó los salarios de todo el personal no deportivo, entendido como personal o salarios que no eran de jugadores. Eso es una gran medida. Tenemos otras compañías en la SICAP que anunciaron que no iban a tocar la partida de costos, por lo cual eso es algo que me gusta. Es decir, la compañía no aprovecha una situación mala para reducir los salarios de sus empleados fuera de los jugadores. Por tanto, hay que comentarlo también. Y después, en gastos de gestión sí que vemos cierta caída, que eran aquellos gastos más ligados a la generación de ingresos, pues viajes, mantenimiento, el equipo de limpieza, el equipo de seguridad, etcétera, ¿no? Por tanto, vemos que los ingresos pues, han caído en un rango del menos 25 al 10% y los gastos se han reducido un poco, pero muy por debajo de la caída de los ingresos, ¿no? Por tanto, el resultado de explotación, los ingresos menos los gastos que antes de COVID eran positivos o ligeramente positivos, porque estábamos hablando de un resultado de explotación
o EBIT de 30 millones, fijaros que con la pandemia del COVID pues nos hemos ido a unas pérdidas de 100 millones de euros. Por tanto, ya analizando esto, estamos ante un negocio donde el resultado de explotación es plano o negativo porque la partida de costes representa gran parte de los ingresos, ¿no? Por tanto, eso es algo que analizaremos después. Sí me quiero fijar en los gastos financieros, los gastos que paga por soportar pasivos financieros, sobre todo en forma de deuda. Fijaros como en el año 19-20 el club ha soportado casi 30 millones de euros en pago de intereses de la deuda. Quiero recordar que estamos en un mundo de tipos de interés negativos o planos, es decir, esos son los tipos oficiales, pero también las empresas se benefician de vivir en un entorno donde los tipos de interés son muy bajos. Me pregunto qué pasaría si los tipos de interés a futuro repuntan. Estamos viendo el 10 años americano que está en el 1,20 y se estima que podría llegar al 2 durante el año 2021. Evidentemente, eso va a meter presión y probablemente los gastos financieros a futuros del Fútbol Club Barcelona pues se vayan a incrementar, ¿no? Con todo esto, pues evidentemente llegamos a un beneficio antes de impuestos también negativo. El club no va a pagar impuestos a sociedades porque no tiene beneficios, tiene pérdidas. Como veremos después en el análisis del balance, el club a lo largo de los últimos años ha generado activos por impuestos diferidos. Eso quiere decir que ha generado activos que le van a permitir a futuro, una vez el club vuelva a ser rentable, es decir, empieza a tener beneficio de explotación y sea sostenible, pues le va a permitir o no pagar impuestos o pagar un impuesto de sociedades inferior al que debería pagar justamente por poder activar en balance ese activo por impuesto diferido. Por tanto, el EBITDA ajustado pro forma que nos da la compañía sería de 100 millones en cifras a junio de 20 y si las miramos pre-COVID estaríamos en torno a 233 millones. Aquí os he puesto la nota 18 de los ingresos de la memoria anual del 19-20. Siempre estamos sobre la temporada pasada para ver cómo, fijaros, los ingresos reales en la contabilidad consolidada fueron de 700 millones de euros. En cambio, vuelvo atrás, los ingresos que reportan cifra pro forma al Fútbol Club Barcelona son de 855. Esta diferencia es relativa a cómo se contabilizan ciertas partidas de ingreso según pues, normativa IFRS, normativa internacional, que no es el objetivo de este vídeo, por lo cual no voy a entrar en detalle, ¿no? Por tanto, esa diferencia de 150 millones en ingresos es consecuencia de diferencias contables entre ese estado pro forma y la contabilidad consolidada vía IFRS. He puesto esa tabla porque aquí vemos mayor detalle, por ejemplo, en ingresos por competiciones que suponen o han supuesto a 30 de junio del 20 pues 80 millones de euros, 81 millones de euros, vemos que la partida más relevante es la taquilla de liga, es decir, el taquillaje de partidos que evidentemente ha sido muy inferior también en parte de la temporada por causa de la pandemia, ¿no? Después por debajo, fijaros, tenemos 55 millones de euros, que es el ingreso por socios y abonados. Esta es una línea muy importante de cualquier club de fútbol, después hablaremos sobre ello, pero aquí lo interesante es mantener esa línea y en la medida de lo posible hacerla crecer. Después, los derechos de televisión, que es la partida más relevante, suponen 250 millones de euros o han supuesto en el ejercicio cerrado del año 20 250 millones de euros. También aquí el club tiene que tratar de incrementar estos ingresos o al menos mantenerlos. Fijaros la proporción sobre los 700 millones, pues casi 250 millones de euros representan los derechos de televisión. Después tenemos pues los derechos de sponsorización, es decir, la publicidad en la camiseta, todo este tipo de derechos generan 200 millones, es decir, tanto la publicidad en la camiseta como los ingresos por derechos de televisión nos vamos a 450 millones, casi 500 millones, que es pues, el 70% de los ingresos que genera el club, ¿no? Después tenemos otros acuerdos comerciales que generan 122 millones. Aquí la pandemia del COVID también ha impactado mucho sobre esta línea de negocio, que ha decrecido, pero tanto por la marca como por el reconocimiento a nivel mundial del Barça, el Barça tiene mucho foco en tratar de incrementar a futuro pues, todos los acuerdos de comercialización, y darle más valor para incrementar estos 122 millones. Por lo cual esperamos que tanto por sponsorización como por comercialización el club pueda incrementar este porcentaje. Si hacemos
una vista histórica a los últimos 5 años, otra vez tenemos datos pro forma que nos proporciona el club en su memoria anual, vemos que los ingresos han crecido a una tasa compuesta del más 9%, ¿no? Pasando de 608 millones en la temporada 14-15 pues a los 990 millones de la 18-19, ¿no? O a los 855 de la última temporada, evidentemente afectados por la pandemia de la COVID. Fijaros que los ingresos habrían caído un 14%. Por tanto, en un entorno normal tiene sentido pensar que los ingresos del FC Barcelona deberían moverse en torno a los 1.000 millones de euros, ¿no? Aquí tenéis las partidas. Antes comentábamos por encima que la caída en ingresos había estado en un rango del 25 al 10%, pues fijaros, el estadio, como decíamos, un 25, los derechos de televisión un 16, los acuerdos comerciales un 9, ¿no? Es decir, evidentemente ahí hay cierta proporción, ¿no? Es decir, los ingresos han sido capaces de crecer a una tasa de crecimiento compuesto del 9. Pero, ¿qué ha pasado con los gastos? Y aquí está el problema principal del desequilibrio financiero del FC Barcelona. Que los gastos en los últimos 5 años han crecido a una tasa de crecimiento constante del 12. Fijaros, en la 14-15 estábamos con unos gastos totales de 581 millones, pero sobre todo esos gastos se incrementan muchísimo en las 3 últimas temporadas, es decir, la que pasa del 17-18 al 16 y la del 18-19 al 18, sobre todo con la contratación de jugadores, es decir, el importante esfuerzo inversor que hace el Barça contratando jugadores hace que los salarios de esos jugadores se incrementen muchísimo y al final los gastos, principalmente gastos de salarios de jugadores nóminas, crezcan muy por encima o algo más por encima, en 3 puntos porcentuales por encima de lo que crecen los ingresos, ¿no? Por lo cual, el objetivo del Barça, como veremos ahora en el plan estratégico, es tratar de reducir los salarios que pagan, ¿no? a sus jugadores. Fijaros que lo comentábamos antes, a consecuencia de la pandemia del COVID, los salarios, ¿no? simplemente se han reducido un 5%, cuando hemos visto que los ingresos caían en un rango de un menos 25 a un menos 10%, ¿no? También los gastos de gestión pues, se han reducido un menos 10, pero en ningún caso pues eso ha compensado los márgenes o ha compensado la caída en ingresos, ¿no? Aquí tenemos una gráfica muy interesante y es que quiero recordar que en España existe un límite salarial, marcado por la Liga Profesional de Fútbol, que dice que el límite salarial no puede superar el 70%. Este 70% marca lo que en términos de fútbol se llama coste deportivo, que básicamente son los salarios del equipo profesional del FC Barcelona más todas las secciones. Cuando decimos salarios, aquí incorporamos todo el coste, es decir, tanto el salario fijo anual como todo el bonus o todos los incentivos o todos los pagos que se han realizado para que ese jugador pueda estar en el FC Barcelona, pues incentivos a managers, promotores, etcétera. Fijaros, es la línea roja. Fijaros cómo en las temporadas que van de la 14-15 a la 16-17, pues el coste deportivo se movió por debajo del 70%. De hecho, cayó desde el 69 pues hasta el 61% en el año 16-17, ¿no? Y eso con el club ganando, pues por ejemplo, en la 14-15 el club ganó Champions, Liga y Copa del Rey, 2016 Copa del Rey, es decir, fue un periodo en el cual los incentivos fueron altos porque el club ganó muchas competiciones, pero el club fue capaz de reducir su coste deportivo. Pero a partir de la temporada 17-18 y se mantiene hasta la actual, el coste deportivo se ha incrementado y actualmente estamos en el 75%, es decir, de hecho estamos por encima del límite salarial que se rige en España para el coste deportivo. Evidentemente la crisis de la COVID ha hecho pues que se pase del 70-68 a este 74. Probablemente con la temporada 19-20, en la medida que pueda revertir la situación de la COVID, quizá en la 22, pues este coste deportivo debería situarse en el 70, por debajo del 70. Fijaros aquí el rango que tenéis de 70-55. O sea, el Barça debería tratar de ser capaz en los próximos años de acercar el coste deportivo a una cifra no superior al 70 y a poder ser
más cercana pues, al año 16-17, ¿no? Con un coste deportivo del 61%. ¿Cuál es el plan estratégico del club? El plan estratégico del club es hacer una reducción importante de los gastos de explotación que vienen, como veremos ahora, por una reducción de salarios, mantener e incrementar los ingresos de explotación para conseguir un EBITDA o un resultado de explotación antes de amortizaciones superior a los 200 millones de euros. De hecho, el club estima que en la temporada actual, recordar que un club de fútbol no cierra en diciembre el año fiscal, sino cierra en junio. Por lo tanto, el club espera conseguir un EBITDA positivo de 231 millones en el cierre de junio del año 21. Fijaros, es muy importante el desglose de costes que nos da el club para la temporada actual, ¿no? Dentro de su plan estratégico. Fijaros, el club viene de unos gastos sin COVID de 1.029 millones de euros. En la temporada pasada y a consecuencia del COVID estos gastos se reducen y pasan a 955 millones de euros. Esto ya lo hemos visto en el apartado anterior, pero el club nos da una guía, nos da un objetivo de que el gasto de explotación sea de 796 millones de euros. Es una reducción muy importante respecto a la temporada anterior con o sin COVID. Lo que nos dice el club es que gran parte de esa reducción, aproximadamente un 30%, vendrá por una reducción de salarios deportivos, 130 millones de euros. Y yo aquí me pregunto, hay jugadores que ya han renovado, por tanto, no va a ser fácil alcanzar esta reducción de gasto de 127 millones, por lo cual me pregunto si dentro de esta reducción se está teniendo en cuenta que Messi no va a seguir en el club, aunque no se ha confirmado. Yo no he escuchado nada relativo a que eso se haya anunciado, pero bueno, particularmente es una opinión personal. Me parece que una reducción de salarios de 127 millones de euros es muy sustancial. Es verdad que el Barça, digamos que está regalando jugadores como Rafinha, que básicamente, digamos que los traspasa sin ingresar nada por el traspaso, simplemente para poder deshacerse o no tener que pagar, pues, ese salario a esos jugadores que tienen salarios muy, muy altos, ¿no? Por tanto, parece que el Barça, según su plan estratégico, va a ser capaz de aligerar su salario de sus jugadores en unos 130 millones de euros para la temporada 2021. Eso hasta junio de este año no veremos si ha sido capaz de hacerlo. También espera cierta mejora o alivio en amortizaciones. Recordar que el FC Barcelona, la partida de gastos es el salario que cobra el jugador, pero también la amortización. Es decir, cuando el Barça paga un traspaso por un jugador, ese jugador pues tiene una vida útil. Es como si fuera un activo, en este caso es intangible, pero es como si fuera un activo tangible que tiene una vida útil en función de la duración de su contrato. Por tanto, el Barça amortiza de forma lineal a lo largo de la vida del contrato, ¿no?, de ese futbolista con el FC Barcelona. Después aquí hay algunas reducciones mínimas, quizá en gastos de gestión, pues el Barça quiere ahorrar 10 millones, probablemente aquí es una variable que el Barça podría ser más agresivo y tratar de conseguir pues 10, 20, 30 millones de euros en reducción, pero vaya que dentro del plan estratégico la partida importante de reducción de gastos pasa por reducir salarios en 130 millones de euros. Muy bien, todo esto nos lleva a ver el balance pro forma, ¿no?, de la temporada pasada del FC Barcelona. Los activos y los pasivos, pues el balance tiene un total de 1.474 millones de activos. Estamos hablando de un club de fútbol, por lo cual tiene sentido que gran parte de esos activos sean activos intangibles, o como el club lo llama, activos deportivos, que son pues los jugadores. El resto serían pues activos materiales, que serían estadios, pabellones, pues activos que el club tiene en propiedad. Después tendría inmovilizado financiero, participaciones en sus filiales y en el grupo, y después activo corriente, que básicamente aquí estamos hablando de caja y de cuentas de clientes. El club tiene en caja unos 162 millones de euros y el resto serían cuentas de clientes, ¿no?, pues deudores, que el club pues poco a poco va a realizar el cobro, ¿no?, de esas cuentas. Y por el lado del pasivo, el pasivo total, recordad que el pasivo es deudas más fondos propios, más pasivo corriente, no corriente, etcétera.
Yo estimo que la deuda bruta total hoy del Fútbol Club Barcelona es de 726 millones de euros. Me genera la duda si existen pasivos fuera de balance, por ejemplo, leasings operativos, porque IFRS cambió la regulación y a partir del 19 obliga a las empresas pues, a capitalizar en balance los leasings operativos, pero en el caso del Barça no es una variable relevante. Por tanto, lo que sí podemos decir es que la deuda bruta a cierre de 19-20 es de 726 millones de euros. De hecho, la deuda a largo es de 443. Dentro de los pasivos a corto, que son 731, la deuda a corto plazo son 270 millones. Y después existen periodificaciones a corto y a largo plazo por 240 millones de euros, que básicamente son anticipos que ha recibido el Fútbol Club Barcelona, que pues lo refleja como pasivo, ¿no? para el futuro, ¿no? Por tanto, evidentemente estamos viendo que pues, la deuda del Fútbol Club Barcelona, la deuda bruta de 726 millones de euros, pues supera en creces, ¿no? pues, a las variables principales, ¿no? del balance, como son los activos intangibles, ¿no? Por lo cual aquí sí que vemos un desequilibrio financiero, ¿vale? Pero esto es una foto estática de hoy. Aquí lo interesante es ver cómo esto va a evolucionar. Y de verdad que pensamos que el Fútbol Club Barcelona tiene palancas a futuro para tratar de corregir ese desequilibrio financiero, ¿no? Hemos dicho que la deuda bruta son 726 millones de euros, pero si ajustamos por la deuda por la caja, pues la deuda neta realmente son 488, lo que implica una deuda neta sobre EBITDA de 4.7 post-COVID, ¿no? Recordar que el Barça, y lo veremos en los estatutos, el artículo 67 tiene un covenant en el cual le limita únicamente, se puede apalancar en 2 veces, ¿no? Por tanto, evidentemente estamos en una situación de incumplimiento de covenants que el Barça ya ha comunicado y así lo dice en la memoria, ¿no? Y como veremos después, pues ha conseguido refinanciar la deuda tanto a corto como a largo, ¿vale? Para hasta junio del año 21. Como decía, en este estado pro forma no aparece, pero el Barça dispone de unos 52 millones de activos por impuestos diferidos que harán que el club pues, pague pocos o ningún impuesto a sociedades, ¿no? en los próximos años. Como sabéis que en Draco TV hacemos mucho énfasis en el tema de la contabilidad, ¿no? Sobre todo porque invertimos en compañías pequeñas, microcaps, y en esas compañías hay que prestar mucha atención, pues evidentemente me he leído el informe de auditoría de Ernst & Young para la última temporada y también para las anteriores. ¿Qué es lo más importante que nos comenta el auditor en su informe de auditoría? Evidentemente nos dice que pues, las cuentas reflejan la imagen fiel, que no hay ningún problema, pero sí que nos comenta 2 detalles que yo he tenido en cuenta a la hora de valorar la deuda. Uno son los pasivos contingentes, es decir, a 30 de junio de 2020 el Barça sigue en procedimientos judiciales que probablemente le obliguen a algún desembolso, ¿no? Para poder saldar estos procedimientos judiciales. Eso el club lo registra como una provisión y a mí particularmente me gusta añadir esos pasivos contingentes como deuda porque probablemente serán futuras salidas de caja, ¿no? que tendrá la empresa a futuro. Por tanto, después lo veremos, eso implica unos 16 millones de euros, que no es una cifra relevante, pero bueno, hay que tenerla en cuenta. Y después también el auditor nos dice que pues a junio del 20 el inmovilizado intangible son casi 600 millones de euros y nos recuerda que, voy a leer textualmente, la valoración del inmovilizado intangible deportivo está sujeto a juicios significativos al objeto de determinar la existencia de indicios de deterioro y, en su caso, a estimar su valor recuperable, ¿no? ¿Por qué hago énfasis en la valoración del activo intangible? Porque, como veremos, el Barça cada año se da dotaciones por que el valor de esos intangibles se reduce. Vamos a verlo. Si nos vamos a la nota 5 del inmovilizado intangible, hago una mención, cualquier persona que quiera entender y entrar en detalle en los estados financieros de una empresa, o en este caso el Fútbol Club Barcelona, tiene que leerse la memoria anual y sobre todo tiene que poner el foco en las notas a la memoria, donde el auditor y la empresa explican cómo se componen los estados financieros. Por ejemplo, hemos dicho que el Barça tiene, que el activo principal del balance del Barça son los jugadores, el activo intangible. Por tanto, hay que saber cómo el club valora, ¿no? ese intangible. Fijaros que a 30 del 6 del 20, el intangible, como hemos visto, tiene un valor 596 millones de euros.
pero se ha dado una dotación por deterioro de ese intangible de 90 millones. De hecho, la temporada anterior a la 19-20, la 18-19, el club se dio un deterioro ya, lo que se llama en inglés un write-down, de 211 millones. Es decir, lo que estamos viendo es que en los últimos años, sistemáticamente, cada año, el Barça deteriora, ¿no?, el valor de sus activos intangibles. ¿Por qué? Pues porque el Barça lleva unos años en el cual está pagando muchísimo por jugadores que después estos jugadores no rinden y el club se ve obligados a venderlos y evidentemente a ajustar a la baja el valor de estos jugadores en su inmovilizado. Esto es un problema muy grande y esperamos que la nueva directiva pueda hacer frente a este problema y no veamos en adelante más deterioros del inmovilizado intangible vía deterioro de ajuste de activos, ¿no? Aquí también os he puesto un poco cuál es el gasto que va a soportar el Barça en el futuro por los derechos de adquisición de jugadores que tiene. Es decir, son aquellos gastos que deberá afrontar en un futuro por los compromisos de adquisición de derechos de jugador que tiene, ¿vale? Que fijaros que son el total, ¿no?, entendiendo desde la temporada 19-20 hasta la 24 y en adelante, son 600 millones de euros. Esto es un problema, porque aquí hay muchos jugadores que nunca van a jugar en el Barça, por lo cual la nueva directiva otra vez tiene que saber gestionar este importe y también tiene que tener en cuenta que va a tener que hacer frente, pues, a estos 600 millones de euros que van a implicar salida de caja, por lo cual, por eso estamos viendo por qué el club es tan agresivo en la reducción de costes vía salarios y por qué también trata de incrementar los ingresos, ¿no? Fijaros cómo se ha incrementado respecto al año anterior y fijamos cómo el grueso está en la temporada 2021, es decir, las obligaciones contractuales en la temporada actual son de 186 millones de euros. Esto es una tabla que no publica la memoria anual, pero si esto fuera un informe 10K americano, esta información sería clave porque serían contract obligations, ¿vale? Por tanto, el Barça tiene unas obligaciones de 186 este año. Bueno, ahora vamos a analizar en detalle el balance. Y lo que vemos es que dentro del pasivo no corriente tenemos una provisión contingente de 16 millones, la he comentado. Durante el ejercicio 19 pues se abrieron diligencias en juzgado por una querella que se formuló pues, del DIS Sports organizado, que básicamente, para resumir, es la querella contra Neymar, ¿eh? Eso evidentemente va a traer consecuencias, ¿no?, en forma de pagos. Después también en el noviembre del 2009 la Comisión Europea recibió una denuncia por un trato favorable en relación al impuesto de sociedades de diferentes clubes españoles, en el cual estaba el FC Barcelona. También en enero del 19 hubieron reclamaciones ante el Tribunal Económico Administrativo y aquí se dictaminaron una sentencia, por lo cual en la resolución se desestimó lo que decía el Barça, por lo cual el Barça tendrá que hacer o afrontar pagos delante del Tribunal Económico y la Administración Central. Y después también en junio del 20, pues el Barça evidentemente se ha visto obligado a reflejar una provisión que es esta, de 16 millones, que el Barça considera que es suficiente en ese momento pues para hacer frente a todos los litigios que tiene, ¿no? Vemos que las deudas a largo plazo son de 442 millones de euros, tanto con entidades de crédito como con entidades, fijaros, deportivas, ¿vale? Aquí en la nota 14.3 nos explica, después lo veremos, pues que de las deudas a largo plazo, pues casi 200 millones en deudas con entidades deportivas y 14 millones son deudas con entidades de crédito. Y después también vemos que a corto plazo el club tiene una deuda de 270 millones de euros. Esto es importante porque lo peor que puede tener un club es que tenga exigencia de deudas financieras a corto, es decir, mientras las deudas sean a largo, quiere decir que las vas a pagar en los próximos años, pero si tienes exigencia a muy corto plazo, pues eso genera estrés, ¿no?, en el balance, en la situación patrimonial del club. Vemos que los acreedores también han crecido y aquí lo veremos en el estado de flujos de efectivo. Vemos como las deudas con la administración, pues el saldo acreedor se ha reducido y eso ha impactado negativamente sobre el fondo maniobra del club, por eso el fondo maniobra ha sido negativo. Eso se debería esperar de revertir en los próximos ejercicios, pero es consecuencia un poco pues de lo que comentábamos aquí, ¿no? Estos litigios que ha tenido el club y también otros clubes de la Liga Española pues con la administración central, ¿no? Por tanto, como os he dicho antes, la deuda neta
total del Barça sería 564 millones de euros, lo que implicaría, si miramos datos trailing, es decir, teniendo en cuenta el efecto del COVID, implicaría una deuda neta sobre EBITDA 5.4 veces, pero si lo miramos como a mí me gusta más ver lo que es con datos antes del COVID, sería de 2,5 veces. Por tanto, el Barça es un club endeudado, pero pensamos que la situación pues, tiene solución, ¿no? Aquí os he puesto un detalle de la memoria en cuanto a la deuda a largo plazo. Lo que nos dice es que, por ejemplo, el 28 de agosto del 2018 el club emitió bonos senior, ¿no? Por importe de 90 millones a una entidad americana, parece ser que esa entidad americana es Goldman Sachs, que devengaban un interés del 2%, ¿no? Después, Goldman Sachs parece que se vendió esa deuda pues, a otra entidad aseguradora. Esto no hay problema, es algo habitual que se hace. En junio del 20 después se registró un coste amortizado de 90 millones. ¿Qué más? 28 de agosto del 18 se emitieron nuevos bonos, en este caso por importe de 50 millones, a un tipo de interés del 2%. 18 de mayo del 19 se emiten otros 30 millones de bonos, esta vez al 2,5. Fijaros cómo el tipo de interés que soporta el bono empieza a subir. Empezamos en el 2% y ahora ya en mayo 16 y 23, pues el tipo que se ha fijado es el 2,5. También fijaros aquí estas dos emisiones nuevas del 16 de mayo, 23 de mayo por 30 millones, tipo oficial, tipo del bono del 2,50. Y importante, dada la situación de pandemia, la caída de los ingresos y el no poder compensar eso con reducción de gastos, pues os lo pongo aquí. El club llegó a un acuerdo con los tenedores de bonos norteamericanos, en este caso Goldman Sachs, para, como estaba incumpliendo los covenants, pues para que le dispensaran de su cumplimiento al menos hasta 30 de junio de 2021. Ahora hasta junio de este año no tendremos más información respecto a qué va a pasar si el club sigue sin cumplir con los covenants, ¿no? de esta deuda, ¿no? Por tanto, la próxima fecha relevante para tratar de visualizar o discernir las dudas sobre el desequilibrio patrimonial del Barça es 30 de junio del 20, ¿no? Por ahora el club ha llegado a acuerdos con los bancos, con este banco americano que parece ser el Goldman Sachs, para por ahora pues dispensar, es decir, que el club no está obligado a cumplir con los covenants, ¿no? También en relación al préstamo concedido por esta entidad de importe de 90 millones, ¿vale? Que viene relacionada con el SPY Barça, lo podéis leer en la nota 14.2 de la memoria, pues también el club ha obtenido la dispensa por parte de este banco para el cumplimiento de estos ratios semestrales, ¿no? Hasta 31 de junio del 2021. Por lo tanto, esto es un buen avance para el Barça, ha ganado tiempo, pero en junio de este año deberá afrontar otra vez qué sucede con el incumplimiento de estos covenants, ¿no? Porque no es capaz de hacer frente a esta deuda, ¿no? Aquí os he puesto el detalle de los pasivos financieros a corto plazo, son 265 millones de euros. ¿Y eso cómo se desglosa? Pues el 11 de julio del 19 el Barça obtuvo un préstamo sin garantía de 45 millones que se refinanció y que tiene un vencimiento a finales del 20, pero fijaros el tipo, es decir, el Barça no es que no esté pagando un tipo de interés por la deuda que contrae a corto plazo, sino que fijaros que paga un interés fijo del 4,5 anual. Esto es importante porque empieza a ser un tipo de interés elevado y por eso hemos visto que se le ha incrementado el coste financiero, ¿no? Lo que paga en cuenta de resultados, pues hasta a 30 millones de euros, creo recordar, ¿no? Después el club tiene diferentes pólizas de crédito que básicamente pagan Euribor más un diferencial. El diferencial no se conoce, pero intuyo que puede ser unos puntos porcentuales sobre el Euribor. Por tanto, el Barça evidentemente tiene un problema con la deuda a corto, que por ahora ha conseguido pasar a junio del 21 y tiene que recurrir a pólizas de crédito, pues evidentemente caras, ¿no? Porque este interés estará en línea con el 4,5 que veíamos antes, probablemente. Pues tiene que recurrir a pólizas de crédito para solventar la situación actual, ¿no? En cuanto al estado de flujos de efectivo, evidentemente partimos del beneficio neto, ¿no? Vemos un flujo de operativo, ¿no? Negativo, ¿no? Es decir, el flujo de caja relativo al negocio de explotación del club es negativo en 50 millones, lo es consecuencia del COVID.
anteriormente el flujo de caja operativo era positivo, unos 116 millones de euros. Y lo relevante que vemos este año es que, bueno, pues el club, fijaros cómo las amortizaciones han incrementado, como hemos dicho, el club ha gastado mucho dinero en fichajes que no han sido relevantes y eso le ha implicado un gasto por amortización muy elevado. Recordar que el gasto por amortización pasa por cuenta de resultados, pero no implica una salida de caja. Y lo importante aquí es que en el fondo de maniobra, en el capital corriente, pues vemos cómo los acreedores comerciales, ¿no? Vemos una partida negativa de 80 millones que básicamente es la reducción de acreedores comerciales por ese saldo acreedor que se ha reducido pues con la administración central, ¿no? Eso ha provocado que el saldo del fondo de maniobra sea negativo. Igualmente, un club de fútbol suele ser una empresa que opera con fondos de maniobra que debe financiar, ¿no? Y en este caso, pues el Barça no es una excepción, ¿no? Por tanto, el Barça no ha sido capaz de generar flujo de caja operativo después del COVID, sí que antes del COVID, ¿no? A nivel del flujo de caja de inversión, lo que vemos es que el pago por inversiones ha sido de 250 millones de euros que el Barça no ha conseguido compensar con lo que obtiene por las desinversiones, es decir, lo que obtiene por la venta de jugadores, ¿no? Por tanto, a nivel de inversión, el Barça ha tenido que soportar un pago de 150 millones de euros, ¿no? Esto es un problema, o sea, hace muchos años en lo cual el Barça soporta un mayor coste por los traspasos y no es capaz después de vender jugadores para tratar de minimizar o compensar el desembolso en jugadores, ¿no? Y por último, en el cash flow financiero, evidentemente este ha crecido porque el Barça se está emitiendo con deuda. Vemos que durante la temporada pasada, 19-20, el Barça emitió 215 millones de deudas, ya había emitido 56 millones de euros en el año 18-19 y eso es consecuencia de que el Barça necesita recursos para afrontar pues, la gestión de su negocio, ¿no? Pensamos que el Barça en las próximas temporadas seguirá requiriendo financiación ajena, externa, esperemos que sea inferior a estos 215 millones, pensemos que esto puede marcar un pico, ¿no? Y que el nuevo plan estratégico del Barça ayude para que el Barça no tenga que recurrir a tanta emisión de deuda. Por tanto, hemos calculado un flujo de caja para el Fútbol Club Barcelona que sería pues, un flujo de caja operativo de 116 millones pre-COVID, más 100 millones de euros de inversión, que es esa diferencia entre lo que se gasta en traspasos y lo que ingresa en venta de jugadores, más 35 millones de CAPEX, que sería un CAPEX más de mantenimiento ligado pues, al activo material. Con todo, esto nos daría un flujo de caja operativo de 15 millones de euros negativos. Por tanto, evidentemente no estamos delante de una empresa que genere flujo de caja libre. Vamos a ver si a futuro pues el Barça es capaz de generar flujo de caja libre. Es difícil porque al final, a menos que reduzca mucho sus gastos de explotación, sobre todo en su línea de salarios, va a resultar difícil que pueda generar pues, flujo de caja positivo, ¿no? Por tanto, ¿qué conclusiones hemos llegado? Pues primero, el club ha ganado tiempo hasta junio de este año para tratar de repagar su deuda a corto plazo. Por ahora, aunque ha incumplido los covenants, pues los bancos, sobre todo Goldman Sachs, le ha hecho una exención a ese cumplimiento. Por tanto, próximo deadline es junio del 21. Importante, me ha gustado el Barça prevé una fuerte reducción de salarios de 150 millones de euros este año. Este es un dato que habrá que seguir, es decir, si el Barça consigue reducir esos salarios sin renunciar a ingresos será un gran avance y probablemente será el principio de poder corregir ese desequilibrio financiero. Por tanto, es una variable clave confirmar que a cierre de junio el Barça es capaz de reducir esos 150 millones de euros. Vuelvo a lanzar aquí la idea de si esto va a ser a costa, tanto este año como los siguientes, de la salida de Messi. Evidentemente, si Messi sale del Barça, la reducción de salarios va a ser muy importante, pero eso tiene una contrapartida y es que los objetivos del club, la capacidad de generar ingresos futura, pues no va a ser la misma porque al final Messi es un activo muy importante, el activo más importante, activo intangible del Barça. Por tanto, si ese no está, también la capacidad de generar ingresos va a ser inferior a futuro, ¿no? Por tanto, en resumen, el Barça debe reducir gastos,
debe repagar la deuda y debe incrementar y mantener los ingresos, ¿no? Esos serían los pasos a seguir. Espero que os haya gustado este vídeo sobre el Barça. Sabéis que en Draco TV hablamos sobre todo de microcaps, pero también pues quiero introducir nuevas cosas pues importantes, nuevas ideas que se comentan, y como buen culé que soy, pues pienso que hay que hablar del Barça y esperamos que entre todos y con la nueva directiva pues el Barça sea capaz de sacar adelante la situación patrimonial y el club sea viable y tengamos Barça pues para muchos años más. Muy bien, esto es todo, nos vemos en el siguiente vídeo.